comunidad internacional ha mostrado preocupación en torno a lo que sucede en la Franja de Gaza y nuestro país no ha estado exento de esta tragedia. Incluso el gobierno determinó llamar a informar al embajador de Chile en Israel, Jorge Montero. Lo comentamos en su minuto, quien ayer expuso sobre esta situación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Pero, ¿cómo se configura la realidad nacional en torno a este tema inmerso en una comunidad internacional? ¿Qué rol ha jugado Chile también en conflictos internacionales en la historia? De esto vamos a conversar con Alfredo Riquelme, quien es profesor, asociado del Instituto de Historia de la Universidad Católica y coautor del libro Chile y la Guerra Fría Global. Alfredo, te decía, me encanta la historia, así es que seas bienvenido a esta parte al menos de nuestro programa. Muchas gracias por invitarme, me ha encantado estar acá. Te preguntaba que este libro no está escrito solo por dos personas, no tiene una coautoría y hay una buena mezcla además de nacionalidades en este texto en particular. Exactamente, bueno, este libro es producto de un seminario que realizamos hace ya 5 años aquí en Santiago, en que convergieron historiadores de 7 nacionalidades, 5 lenguas maternas diferentes que trabajan en universidades de 6 países. ¿Y qué es lo que tienen en común todos estos historiadores? El interés por la historia política de Chile de los últimos 50 años, así decirlo, ¿verdad? Incluso un poco más, porque la Guerra Fría empezó en Chile, o llegó a Chile con la ruptura entre el gobierno de González Videla y los comunistas en 1947. Claro, ¿hasta qué punto afectó eso a nuestro país? Bueno, lo afectó, pero incluso más. Chile, o más que Chile, los chilenos, los actores políticos chilenos, fueron protagonistas de este conflicto global. ¿Fueron gatillantes del conflicto global? ¿Y por qué además? Bueno, es una historia poco conocida, yo creo, Alfredo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que es conocida por un lado la historia de la política chilena, sí. ¿No? Tanto a nivel académico como a nivel de los medios, sobre todo el gobierno de Allende y la dictadura de Pinochet. Pero yo creo, y por otro lado también hay estudios muy importantes de las relaciones internacionales de Chile, pero que tienen más que ver, los más conocidos son los que tienen que ver con los países vecinos, ¿no? Pero esta relación íntima, por así decirlo, que se establece, ¿no?, entre 1947 y 1989, entre la política chilena y la política mundial, es menos conocida. Claro. Y ese es el punto en común de todos los autores y los artículos que se reúnen en este volumen. Lo que hace que este sea un texto más rico, leíble, rápido, ágil, para una persona que no está acostumbrada a lo mejor a leer historia. Bueno, cuando hicimos la edición del libro nos preocupamos particularmente de eso. Es decir, yo en la presentación que hicimos en el Centro de Exposición de la Católica la semana pasada de este libro, dije, este es un libro que se puede leer como una novela o como cuentos. Porque la verdad es que cada autor aborda aspectos diferentes de este vínculo entre esto que llamamos Guerra Fría, porque es una metáfora, porque en el fondo no hubo una guerra mundial, ¿no? Fue un conflicto global, ideológico, político, en el cual Chile estuvo inserto, ¿no? Y cada uno de los autores aborda distintos aspectos de este conflicto y también aborda distintos actores de otras partes del mundo que se vincularon al conflicto político chileno. Ya, y por eso es recomendable, porque te digo, muchas veces se escriben textos para que los lea, no sé, el autor y tal vez 2 o 3 personas más, pero lo interesante es divulgar estos procesos. Este es un libro hecho para un público amplio, no es un libro para especialistas. Eso es lo más importante. Sí. Refréscanos la memoria. ¿Qué es la Guerra Fría y por qué se le llama Guerra Fría? Bueno, ¿y cómo logra dividir al mundo prácticamente en 2 bloques? Bueno, lo que se denomina guerra, bueno, el propio nombre tiene una historia, ¿ya? Porque hoy día hay como un consenso entre los académicos que estudiamos estos temas en Chile y en el mundo de reconocer que entre 1947 y 1989, digamos desde la expulsión de los comunistas de los gobiernos de coalición en Europa, en Italia y en Francia principalmente, y la expulsión de los gobiernos en Europa del Este de todos los que no fueran comunistas, y en Chile también expulsan a los comunistas en ese mismo momento, hasta la caída del muro de Berlín, por poner un hito. En el mundo existe un conflicto global que se caracteriza por ser bipolar, ¿ya? Y esta idea de lo bipolar es que hay 2 polos, ¿no?, en la política internacional que se entienden a sí mismos como antagónicos, ¿ya? Y esos polos, ¿no?,
tienen un componente ideológico. En un lado está, según quien lo denomine, el socialismo, el comunismo, y en el otro lado, ¿no es cierto?, el capitalismo, que se autodenominaba a sí mismo como mundo libre. ¿Son ideologías absolutamente antagónicas? Yo pienso que no, y en el libro yo creo que se descubren todos los matices que hay, pero es vivida como antagónica. Esto es un poco complejo, pero voy a tratar de explicarlo. La política, de hecho el seminario que hicimos se llamaba Chile y la Guerra Fría Global más allá de Washington y Moscú. ¿A qué me refiero? En primer lugar, a que entre 1947 y el 89, si bien hay esta pugna entre diversas formas de socialismo, comunismo y diversas formas de capitalismo a nivel global, es difícil, no todos los comunismos o socialismos responden a las orientaciones soviéticas, y no todas las distintas formas de capitalismo responden a la orientación norteamericana. Tenemos, para hablar del bloque occidental, democracia capitalista en Europa occidental, dictadura anticomunistas en el sur de Europa hasta los años 70, y en América Latina, ¿para qué decir? ¿Qué posición toma nuestro país en ese momento y quiénes son los máximos líderes frente a estas ideologías y frente a este antagonismo? Porque ahí emerge, por ejemplo, un Pablo Neruda súper interesante como un actor político casi esencial en nuestro país. Bueno, exactamente. Sí, yo creo que Pablo Neruda está muy vinculado a la llegada a Chile de la Guerra Fría, ¿no? Porque evidentemente, y con esto voy a retomar una pregunta que me hiciste hace un rato, Chile no comienza siendo un protagonista de la Guerra Fría. Es decir, cuando González Videla rompe con los comunistas, los grandes protagonistas de la Guerra Fría son Truman, el presidente norteamericano, y Stalin, el dictador soviético, ¿no? Y ahí, digamos, los comunistas son expulsados del gobierno porque se los acusa de estar asociados a la Unión Soviética. Y en verdad es una asociación ideológica, porque y esto es lo que nosotros hemos redescubierto porque en el libro, porque en verdad los autores chilenos trabajan con mucha autonomía. Avancemos varias décadas. Durante el gobierno de la Unidad Popular, la izquierda acusa a la derecha y a la democracia cristiana de ser en el fondo una especie de marioneta del imperialismo norteamericano. Y la derecha, y en el momento de la polarización también la democracia cristiana, acusa a la Unidad Popular de ser, por así decirlo, una marioneta de Cuba, claro, de Moscú y de La Habana. Y en verdad, ¿no?, lo que tenemos son partidos políticos chilenos, líderes políticos chilenos, con sus propias convicciones, ¿ya?, que no son marionetas, sino que están asociados a creencias políticas que sí son globales. Te entiendo. Y que sí ven el mundo dividido de manera bipolar. Volvamos a los liderazgos. Estamos conversando con Alfredo Riquelme, quien es uno de los autores de Chile y la Guerra Fría Global, un texto que resume bien qué es lo que pasó en ese momento y además qué posición toma Chile en este conflicto y por qué se transforma también en un protagonista. Bueno, Chile se transformó en un protagonista en los años 60. Si queremos como así, ir así directo al tema, Chile es afectado por la Guerra Fría desde fines de la década del 40, pero Chile deviene un protagonista en los años 60. Y eso no es casualidad, porque en los años 60 América Latina se transforma en un protagonista de la Guerra Fría, después de la Revolución Cubana, el alineamiento de Cuba con la Unión Soviética, y el mundo está al borde de la guerra nuclear en la crisis de los misiles en 1962 por algo que pasa en América Latina. Y en ese contexto aparecen en Chile, ¿no es cierto?, Chile empieza a ser visto como un lugar en que esta lucha entre capitalismo, socialismo, comunismo, mundo libre, según quien la denomine, pasa a ser importante. Yo diría que ahí emergen como tres procesos, gobierno y liderazgo, que sitúan a Chile como protagonista de la Guerra Fría. La Revolución en Libertad de Frei Montalva, la vía chilena al socialismo de Salvador Allende y la dictadura militar de Augusto Pinochet. Que están súper marcadas además como hito. Y son sucesivas. Y son sucesivas. Sí. ¿Quién gana la Guerra Fría? Bueno, la respuesta fácil sería decir que la pierde la Unión Soviética y gana Estados Unidos y el capitalismo. Pero en verdad... Porque ya ha pasado el tiempo como para tomar una perspectiva, mirándola, ¿no?, respecto desde de hoy día ese hecho histórico. y viendo lo que ha sucedido después, parece claro que Estados Unidos no ganó ninguna guerra, porque después de la Guerra Fría
si bien en los primeros años 90 hubo una apariencia de que Estados Unidos se transformaba en una única potencia prácticamente no contestada en el mundo, estoy pensando en los primeros años 90, la época del consenso de Washington en economía, la época, ¿no es cierto?, de la creencia en la unipolaridad, pero la verdad es que si uno empieza a ver el mundo del siglo XXI, desde el hecho trágico y dramático de las Torres Gemelas hasta nuestros días, la verdad es que el mundo se ha vuelto bastante más ingobernable después de la Guerra Fría. Y en ese sentido uno puede decir que lo que ocurrió fue una implosión del comunismo soviético, pero no gatillada desde fuera por sus enemigos externos, sino que por las propias contradicciones del sistema. Y yo diría que finalmente, porque no cumplió su promesa, ¿qué era? De construir una sociedad utópica, una sociedad en que la gente viviera con más prosperidad, con más libertad y todo eso, sino que la Unión Soviética justamente fue en muchos aspectos todo lo contrario de eso. Alfredo, Gorbachev trató de armonizar, ¿no?, los fines del comunismo con la realidad soviética, pero tal vez ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde para hacerlo. ¿Se estuvo muy cerca de una guerra nuclear? Está bien retratado todo esto en varias películas, sí, además, ¿no? De manera muy hollywoodense, lo que está relacionado con la famosa crisis de los misiles. Pero, ¿qué tan cerca se estuvo de realmente un desastre nuclear? Yo pienso que sí. Yo creo que muchas veces en la historia tendemos a pensar que lo que ocurrió era lo que tenía que ocurrir, ¿no? Es decir, parece que la Unión Soviética siempre estuvo condenada a desaparecer cuando hubo un momento en la historia en que pudo no haber sido así, ¿no? Parece que en Chile el golpe militar fue inevitable cuando yo pienso que hasta el último momento hubo posibilidad de que las cosas transitaran de otra manera. Y lo mismo ocurre con esto de la guerra nuclear. Es una perspectiva tan horrorosa y tan apocalíptica que tendemos a pensar que si no ocurrió es porque no podíamos haber llegado tan lejos. Y la verdad es que lo que la historia nos enseña es que hay que estar siempre alerta, porque el ser humano tiene la capacidad de transgredir los límites de su propia autodestrucción. Y en ese sentido yo diría que en la crisis de los misiles en Cuba estuvo muy cerca de la guerra nuclear. Pero por otra parte, yo creo que sobre todo si Khrushchev y Kennedy le hubieran hecho caso a sus militares y a sus servicios de inteligencia. Pero yo creo que afortunadamente en ese momento hubo liderazgo con la frialdad y por otro lado con ciertas nociones básicas de humanidad, tanto en el caso norteamericano como en el soviético, que lograron refrenarse. Y ahí es notable realmente el manejo que tienen, por ejemplo, los estadounidenses de esa misma crisis, el presidente de Estados Unidos en ese momento. Yo creo que es notable el manejo que tienen estadounidenses y soviéticos. Si uno piensa en algunos actores políticos que hoy día copan las páginas de los periódicos, ¿no podría esperar lo mismo? No, yo creo que no podría esperar lo mismo. Incluso en esa época, si el liderazgo comunista con capacidad de destrucción nuclear no hubiera sido el soviético, sino que el chino, en la época del maoísmo, yo creo que las cosas hubieran sido diferentes. Qué interesante, Alfredo, lo que tú dices, porque uno empieza a perder con el tiempo la perspectiva y pone además estos grandes liderazgos, tanto los positivos como especialmente los negativos, quiero decir, en un sitial, ¿no? Y comienza a lucubrar varias teorías respecto de estos personajes que aparecieron en la humanidad, por mencionarte, por ejemplo, Hitler, que nunca más se van a repetir en la humanidad, que era gente pero sacada prácticamente de otro planeta. Y sin embargo tú mismo estás diciendo que hoy día muchos de los liderazgos que hay en el mundo podrían tender a la autodestrucción. Tenemos prendidas aquí 4 pantallas y vemos lo que está pasando, por ejemplo, en el conflicto en Gaza e Israel. ¿Cómo traes estos temas ahora y qué tipo de liderazgos se ven hoy día? ¿Son parecidos a estos, solo que los tenemos aquí viviendo y no los conocemos tal vez del todo? Bueno, yo creo que la gran diferencia es que en ese momento estaban muy claras las agendas de los liderazgos políticos, a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional. De un modo u otro, este conflicto bipolar, con la amenaza nuclear, si se transgredían ciertos límites, de algún modo ordenaba el mundo. Era un orden, si se quiere, en algunos aspectos perverso, porque estaba basado en el terror a una guerra nuclear. Pero eso era mismo un orden conocido. Obligaba a buscar métodos a veces no violentos de avanzar. Por ejemplo, en Chile. Yo creo que en Chile lo más interesante de la época de la Guerra Fría es que Chile es un caso único en que se intenta hacer esta transición del capitalismo al socialismo en que creía la izquierda de la época de un modo pacífico. Ahora, el problema es que terminó
de manera catastrófica, porque la contrarrevolución no fue pacífica, ¿no? Y todo. Pero yo creo que hoy día lo que hay más bien es mucho más incertidumbre. Intereses desconocidos, agendas desconocidas de los líderes internacionales. Y menor capacidad de las grandes potencias de conducir políticamente el curso de los acontecimientos en vastas regiones del mundo. Por ejemplo, un fenómeno como el califato de Irak-Siria hubiera sido prácticamente imposible durante la Guerra Fría. Es decir, Estados Unidos o la Unión Soviética se hubieran encargado de mantener esa región dentro de cierto control. Alfredo, te preguntaba yo hace algunos momentos quién ganó y quién perdió. Tú tenías una respuesta mucho más contundente que la típica respuesta, ganó el capitalismo en Estados Unidos, ¿no? Lo que sí se fue disolviendo cada una de estas ideologías, hoy día no encontramos un mundo tan antagónico, es que cada una de las naciones, de los líderes y de los políticos tuvo que acomodarse en el asiento y sumarse un poco al desarrollo del mundo actual, con todo eso lo que significa, ¿no? Yo diría que el desplome de la Unión Soviética, ¿no? Y por lo tanto el fin de este mundo que más que serlo se veía como bipolar, que incluso podías pintarlo de colores, pero se veía como bipolar. Yo creo que lo que ocurre con el fin de la Guerra Fría es que termina una forma de ver políticamente el mundo, ¿ya? Y emerge una diversidad que nunca dejó de existir, porque, como decía hace un rato, los países llamados capitalistas o occidentales eran muy diversos. ¿Qué tiene que ver el capitalismo individualista norteamericano con el estado de bienestar europeo? Y los comunismos eran todos, tenían cosas muy distintas, el chino, el cubano, el soviético. Y de hecho, digamos, en China sigue habiendo una forma muy metamorfoseada, una especie de comunismo-capitalismo, ¿no? Entonces, lo que hay es que el mundo se reconoce en su diversidad, pero la diversidad tiene muchos aspectos positivos, pero también tiene este riesgo de la emergencia de situaciones con cierto descontrol y que tienden a un cierto caos. Para finalizar esta conversación, la Guerra Fría es la última gran guerra que conocemos, ¿no? Como historia, o no sé si me equivoco, corrígeme tú que eres el historiador aquí. ¿Podrá llegar otra gran guerra? Porque conocemos guerras en distintos países, ¿no? Bueno, algunas muy cruentas y muy crudas además en los últimos años, pero no sé si una guerra a nivel mundial. Lo que ocurre es que ya la Guerra Fría no fue una guerra mundial, ¿no? Yo creo que es lo primero que hay que decir. El concepto de Guerra Fría solo es aceptable como metáfora para entender este conflicto global, pero lo que sí hay es un conflicto global que implica en muchos lugares guerras muy cruentas, ¿no? Y yo creo que lo que en el mundo actual, yo creo que una guerra como la Primera Guerra Mundial, de la que ahora se están conmemorando los 100 años, como la Segunda Guerra Mundial, yo creo que ya es inimaginable, ¿eh? Pero lo que sí es imaginable es que estos conflictos regionales, civiles, ¿no?, que caracterizaron a la Guerra Fría, pueden continuar desarrollándose ahora. Que yo creo que es lo que estamos viendo, sobre todo por la mezcla de ideologías y también religión, que es un tema súper potente hoy día en los conflictos internacionales que se ven en desarrollo en el mundo. Ha sido un gusto conversar contigo, Alfredo Riquelme. El libro entonces está disponible, se llama Chile y la Guerra Fría Global, para que tengan una buena perspectiva de esta época y de cómo nuestro país la vivió. Esto todo a propósito de la Facultad de Historia y Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica. Gracias, Alfredo. Gracias a ti. Un gusto.